3:41 y vamos con la entrevista del mediodía junto a Hugo Cautivo, quien es Seremi del MOP acá en la región del Biobío. ¿Cómo está? Muy bien por acá. Día intenso. Sí. Imagino para muchas comunidades igual, para nosotros ha sido realmente con bastante presión a todo lo que son nuestros equipos, nuestros trabajadores durante todo el fin de semana por todo lo que está pasando hoy día. Sí, bueno, sin lugar a dudas, el foco siempre está lamentablemente puesto en la ruta de la madera. Ha habido un montón de obras, sin embargo hubo que cortarla. ¿Qué pasó ahí? Explíquenos si fue preventivo, porque al menos lo que vimos fue trabajos también ahí. Sí, a ver, fundamentalmente preventivo el corte, pero nosotros sabemos que la ruta de la madera tiene unas características muy especiales. Estamos hablando de una ruta que queda entre la cordillera de la Costa y el río Biobío, una ruta bastante antigua, con un trazado complejo, presenta además bastantes impactos posteriores a los que fueron los grandes incendios del 2023 y también con alguna afectación del 2024. También el clima ha estado cambiando, ya ha provocado que tengamos estos cuadros como los que vivimos este fin de semana, que son situaciones extremas. Estamos hablando de una fuerte caída de agua lluvia con registros históricos en muy breve periodo de tiempo. Eso impacta los taludes, impacta las condiciones de la ruta. Además es una ruta con mucha presencia de bosque, desde el punto de vista de árboles a lo largo de toda la ruta, que con la raya de viento que tuvimos, ustedes lo decían hace pocos minutos atrás, cerca de 180 kilómetros por hora en algunos momentos, lamentablemente ocasiona mucha caída de árboles, que fue la principal causa de pérdida de conectividad en las distintas rutas de la región, no solo la ruta de la madera, pero por las características de la ruta llamó la atención y yo creo que va a salir un poco la preocupación por parte del CODRIT regional y también nuestra, de mejor cortar durante la noche, porque claro, un automovilista en el día puede tener mayor visibilidad frente a cualquier acontecimiento que pueda estar pasando en la ruta, pero en la noche no. Y por tanto, frente a lo que significa preservar vida, resguardar a la gente, preferimos generar la señal de contención. Seremi, usted en declaraciones tanto el día sábado como también el día domingo, si bien manifestó que se iba a abrir esta ruta, que se iban igualmente a hacer trabajos durante esta semana. ¿Qué tipo de trabajos se van a realizar y en qué sectores específicamente? ¿Y cuál es el objetivo también? A ver, tuvimos más de 20 sectores con caídas de árboles, 2 o 3 con temas de remociones en masa, desde el punto de vista de deslizamiento de tierra. Lo que hacen las cuadrillas en materia de labor de emergencia es básicamente, por un lado, despejar, significa retirar los árboles, se trozan, pero se dejan los restos de lo que se ha retirado al costado de la ruta. También hay algunos deslizamientos que lo que se hace es contención, trasladarlos del eje central de la ruta, obviamente hacer todo lo que es la limpieza para que puedan transitar por ahí los vehículos sin problema, pero también eso se deja inmediatamente al lado de la berma. Todo eso tiene que ser removido, todo eso tiene que ser contenido, porque obviamente hay que generar todas las medidas de seguridad necesarias para que los flujos sean adecuados y por tanto esas labores son las que se van a desarrollar durante la semana. Sí, Seremi, yo pienso en la ruta de la madera y hay problemas cuando hay incendios forestales y cuando hay lluvias intensas. ¿Qué es el problema de fondo y cómo poder solucionarlo? Porque está en realidad alrededor un montón de bosques que nos imaginamos pertenecen a privados, pero no habrá que regular también hasta dónde se pueden instalar o se pueden sembrar estos árboles, porque finalmente es o en el verano o en el invierno y lamentablemente hay gente que se queda incomunicada. Pues. Así es. Discusión clave, ¿eh? Además la caída de árboles no solamente afecta a la ruta, también afecta el tema del sistema de energía eléctrica. Tenemos muchos árboles que cayeron sobre cables y por tanto eso genera también una perturbación a las comunidades desde el punto de vista de lo que es su vida cotidiana. La ruta, yo lo dije, una ruta bastante antigua que requiere cambio. Nosotros hemos promovido la discusión tanto alrededor de lo que es el debate que se da en el Comité de Más Movilidad, también en lo que es el plan de industrialización, del fortalecimiento, industrialización de la región del Biobío. Lo hemos hablado con distintos actores, una ruta que tiene más de 100 kilómetros de extensión. Su solución no es fácil. Probablemente lo hemos planteado así, yo lo he conversado también con los alcaldes, que son 4 comunas las que están a lo largo de la ruta, de tal forma de poder motivar un diálogo que acerque el tomar decisiones. Lo que nosotros hemos dicho, mira, frente a toda esta problemática, nosotros podemos actuar, lo hemos hecho. Hemos invertido miles de millones de pesos en levantar muros de contención, hemos hecho un trabajo público-privado con las empresas forestales, con Forestal Arauco, CMPC, para el retiro de cientos de árboles a lo largo de toda la ruta. Pero eso no basta, sabemos que hay que hacer intervenciones mayores y por eso hemos dicho, promovamos un debate, generemos un diálogo que diga, mira, y tome decisiones, que puede ser una mixtura. Hay alguna gente que plantea inmediatamente el debate no a la vuelta de concesionar la ruta. Recordemos que esta ruta dejó de estar concesionada en el 2013, pero eso también limita la capacidad de inversión que tiene el Estado. Sabemos que las rutas concesionadas lo que hacen es adelantar inversión porque permite la inversión privada. Pero esa discusión fue por la calidad, o sea, cobraban por una ruta en pésimas condiciones, o sea, también la discusión era por el servicio que se prestaba. Pero hablando de futuro, vuelve a estar la discusión con respecto a qué es lo que puede ser mejor desde el punto de vista de modelo. En lo personal, y una visión que obviamente tenemos que abrir el debate, yo creo que lo más probable es que sea una solución mixta. Eso quiere decir, nosotros ya tenemos, por ejemplo, la ruta Nahuelbuta concesionada, que está a punto de entrar en operaciones a partir de agosto. La ruta Nahuelbuta podría hacerse cargo tal vez de una variante, sobre todo en el caso de lo que significa hoy día la necesidad de un bypass ahí en Nacimiento. Eso es parte, insisto, de lo que hay que conversar. Nosotros creemos que Vialidad también puede hacer cosas. Hoy día ha hecho una inversión muy importante. Pensemos que del 2013 hasta la fecha
se han invertido poco más de 50.000 millones de pesos en la ruta. Más de 30.000 de esa inversión se ha hecho en estos 3 años que llevamos como gobierno. Entonces, le hemos puesto un énfasis, le hemos puesto una prioridad, pero no es suficiente. Y por tanto, si pensamos en futuro, en la necesidad de desarrollar nuevas rutas que complementen lo que hoy día la principal ruta de la industria forestal maderera de la región del Biobío, que es nuestra principal industria, además, pasa por la ruta de la madera. Estamos hablando de flujos vehiculares que van a ir aumentando. Recordemos que dentro de poco va a empezar ya el ingreso al Servicio de Evaluación Ambiental del Puente Amdel, que va a generar una nueva ruta, que va a aumentar los flujos ahí en la ruta de la madera. Entonces necesitamos pensar en ella y tomar decisiones más estructurales. Nosotros vamos a seguir trabajando en lo que es contención, en lo que es mitigación, vamos a seguir invirtiendo en esta materia, nos interesa lo que es obviamente resguardar la seguridad de las personas, pero hay que tomar decisiones de futuro. Hablando de peajes, de costos también, ruta del Itata, y le pregunto también, por supuesto, respecto de cómo han soportado también este sistema frontal que pasó este fin de semana. Decía de costos porque, claro, bajó ese peaje, pero ya estamos pagando no prácticamente lo mismo que hace 2 años, exactamente. Ruta Litata, ¿cómo soportó la ruta, por ejemplo, hacia Cabreros, la ruta 160, el camino también hacia Florida, hacia Quillón, que el año pasado también tuvo algunos problemas en 2 o 3 puntos específicamente? Sí. ¿Cómo han soportado también estas vías? En general, rutas concesionadas soportaron bien. Yo diría que los inconvenientes mayores los tuvimos algunos en la ruta Litata, con algunas caídas de árboles, pero que fueron rápidamente remediados. Incluso hay un accidente con un vehículo, pero se enfrentó de buena forma, digamos, todo lo que allí aconteció. Concepción Cabreros prácticamente no hubo mayores interrupciones ni dificultades. Ruta 160 sí tuvo mayores interrupciones y dificultades. De hecho, hay una pequeña remoción en masa ahí en la Queso Norte, a Cunagilahue, que está siendo visto por la concesionaria de tal forma de poder remediar aquello, no interrumpiendo el tránsito. Ruta 48 o 48, que tiene que ver con la ruta Florida, con complicaciones. Hay una ruta también que estamos haciendo intervenciones mayores en materia de generar muro de contención, generar mayor despeje, de tal forma de poder salvaguardar los flujos vehiculares, sobre todo en estos hechos, digamos, que de alguna forma afectan bastante. Donde tuvimos mayores problemas en sectores rurales de la región, mucha caída de árbol. Yo diría que el mayor porcentaje de inconvenientes que tuvimos en distintas rutas, no solamente acá en la provincia de Arauco, en la provincia de Biobío, mucha caída de árbol, y tuvimos nuestras cuadrillas desplegadas. Fueron más de 17 contratos globales que estuvieron activados durante el fin de semana, tratando de recuperar conectividad lo más pronto posible, pero fue también algo que, insisto, más allá de lo que nosotros digamos que son temas extremos, el tema es vivirlo y trabajarlo para poder resolverlo, y eso es lo que estuvimos haciendo este fin de semana, y nuestros funcionarios, los contratos globales, y un tema que la naturaleza claramente nos está planteando desafíos mucho mayores de los que nos tenía acostumbrados, y obviamente estos impactos hay que medirlo desde el punto de vista de cómo generamos infraestructura que sea resiliente, que sea capaz de resistir este tipo de embate. En eso hemos estado. Yo creo que parte también de la situación que se vivió en muchos lugares fue producto de que ya hay intervenciones desarrolladas por el Ministerio. Hicimos más de 7.000 millones de pesos de inversión, tanto en recuperar proyectos de emergencia para recuperar infraestructura dañada el invierno pasado, como también proyectos de conservación que permitieran enfrentar de mejor forma este tipo de situaciones. Parte de eso es que en algunos lugares, como en Arauco, hubo menos, digamos, afectación de lo que hubo el invierno pasado, también en Cunagilahue, por trabajos que desarrolló el municipio, en complementariedad, digamos, que nuestros trabajos que estamos desarrollando, en Los Ángeles. O sea, ha habido un trabajo que permite enfrentar de mejor forma este tipo de situaciones. ¿Es suficiente? No. Hay que seguir estudiando, hay que seguir haciendo nuevas modelaciones. Tenemos nuevos registros históricos en materia de caída de agua lluvia. Estamos haciendo distintos planes maestros de estudio, de análisis, para saber qué hacer en esos lugares, explorar de mejor forma, analizar y diagnosticar lo que son las cuencas. Tenemos en proyectos en el río Laja, precisamente en Cunagilahue, en Las Plegarias, en el río Rana, también en el área de Arauco, en todo lo que es el Pichilo, el Conumo, ahí el Lía. Todos esos son estudios que nos van a arrojar inversiones, una cartera de inversiones que tengamos que hacer de tal forma que pueda resistir de mejor forma, pero dos alcances que son súper importantes a propósito del tema del mundo privado y las responsabilidades. También tenemos situaciones en que ocurren problemas por intervenciones de terceros sobre la geografía, por intervenciones de terceros sobre el entorno. Lo que pasó en Chihuayante hay que estudiarlo de mejor forma. No es un área de decisión nuestra, la municipalidad reaccionó muy bien, reaccionó desde el punto de vista de poder recuperar conectividad, pero hay intervenciones en la ladera de los cerros, a casi todo lo largo del camino hacia Chihuayante. Estamos viendo apariciones de edificios muy grandes, en áreas en que son complejas, y eso ocasiona consecuencias. La naturaleza recupera espacio, y lamentablemente muchas veces la planificación eso no se respeta. Entonces hay que poner atención en eso. Y lo segundo, el habitar en entornos que son áreas que son prácticamente lechos de río. Nos pasa mucho en Cunagilahue, en todo el sector de Plegán, en el sector del río Rana. Hay lugares en los cuales la gente no debiera habitarlo y lo está habitando, y el río recupera con fuerza cuando ocurren acontecimientos como el que pasó. Sí, usted ya mencionaba lo de Arauco particularmente. No sé si tenemos, señor director, esas imágenes, pero no deja de ser impresionante cómo igual creció el río, por ejemplo, Pichilo. No deja de ser impactante. Yo entiendo que Obras Hidráulicas ha realizado diferentes trabajos, ¿cierto?, con
la Dirección de Aguas también han trabajado mucho con eso. No obstante, igual es impactante ver cómo el río Lía sube, cómo en la zona de Ramadía, y hay una preocupación, no es lo mismo evidentemente lo que pasó el año pasado, que fue brutal, pero ahí tenemos un poco, eso, de hecho eso particularmente es como subió el río en Curanilahue, pero no deja de ser preocupante cómo están ahí activando también las obras. Había también preocupación cómo esto va a ser a más largo plazo también. Sí, pero hay que tener cuidado con lo que dije, porque efectivamente hay lugares y espacios en que son propios de las aguas y que recuperan ese espacio y ese territorio, sobre todo en lugares de vega. Ahí en Pichillo lo podemos ver, en el sector de los Gumanes, son áreas bajas de vega que históricamente es parte también de la geografía que hay ahí. El agua recupera ese espacio, sobre todo en la época de invierno. La gente lo entiende y por eso ha habitado de cierta forma esos lugares. No es posible pensar en generar grandes obras para contener aquello porque estaríamos afectando la naturaleza. Cuando uno empieza a hablar de soluciones de infraestructura de resiliencia, no es solamente meter cemento y acabar un poco con lo que hay en materia de medio ambiente, sino que hay que pensar desde un punto de vista de lógica que respeten un poco más el medio ambiente, pero también puedan darle viabilidad a la seguridad a la ciudadanía. En esta materia técnicamente se habla de SBN, soluciones basadas en la naturaleza. Es un tema que tenemos que profundizar en materia de desarrollo de infraestructura, lo que estamos haciendo en el río Andalién, que de alguna forma cambió en estos paradigmas de tener paredes en estos, digamos, al ampliar la caja del río solo en cemento, a pasar a tener paredes que son y con hidrosiembra, que permiten el desarrollo de naturaleza, el desarrollo de fauna. Esas son miradas nuevas que hay que entender. En lo que viene tenemos que aprender de experiencias a nivel mundial que han desarrollado mucho más que nosotros y tenemos que entender que tenemos que relacionarlo de una forma adecuada con la naturaleza. Pasamos 12, 13 años de sequía, mucha gente se desacostumbró, empezó a habitar en lugares en que no debiera estar habitando y eso es parte también de las definiciones que hay que tomar. Nosotros llegamos a resolver problemas, pero ojalá estos problemas no sucedieran y ahí hay que mejorar planificaciones urbanas, el desarrollo de las ciudades. También tenemos que ofrecer alternativas para que la gente pueda habitar, porque obviamente no es que muchas veces lleguen ahí porque quieren, sino porque es el único lugar que puedan, digamos, llegar a habitar. Todas esas cosas son parte del debate que tenemos que hacer. El Estado tiene que ayudar a resolverlas, ayudar a poder desarrollar ciudades en forma amigable con el medio ambiente, ofrecer espacios saludables y seguros para que la gente habite. Perdón, adelante. No, y desde su área, justamente un poco me tomo lo que usted está diciendo, desde su área, las obras públicas también. Porque claro, usted mencionaba lo de Chiboyante, se están construyendo edificios muy cerca de los cerros o en los cerros, derechamente, y ahí, claro, o sea, se construye porque hay un permiso de por medio a nivel municipal, ¿cierto?, de obras ahí en la municipalidad. Hay otros espacios donde la gente llega y se lo toma, podríamos decir, no quiero hablar de ninguno en específico, pero ¿se habla con las municipalidades de esto? ¿Y qué respuesta hay también respecto a la municipalidad? Porque muchas veces uno dice, y habla con ellos y dice, no, es que así está, el plan lo acepta, pero claro, hace 20 años venimos también. Hablando de esto hace 20 años y como que no hay mucho ánimo muchas veces de modificarlo. Sí, a ver, yo creo que este es un debate que está hoy día muy presente cada vez más con respecto a lo que nos ha estado aconteciendo en materia de los embates de la naturaleza. De alguna forma nos está obligando a generar estos espacios de diálogo que tal vez antes no se tomaban en consideración. Insisto, pasamos 12, 13 años que empezamos a tomar decisiones en una realidad que no era la definitiva. Hoy día con el cambio climático que nos llegó, muchas veces esto se pensaba que era solamente un tema de discusión que estaba pasando en otros lados, nos llegó, nos está afectando, nos está impactando, tenemos que resolver cosas, tenemos que revisar en el plan regulador metropolitano, que es una discusión que está abierta hoy día entre el Ministerio de Vivienda, el gobierno regional. Tenemos que ahí enfatizar cuáles son las zonas en las cuales hay que proteger, que hay que reservar, que no pueden ser ocupadas. Tenemos que resolver el tema de canalización de agua lluvia de tal forma de que podamos resolver los temas de seguridad en época de invierno. No basta solo con la infraestructura porque no da abasto. El Estado no da abasto desde el punto de vista de inversión. Nosotros cada vez tenemos que invertir cifras mayores en materia de mejoramiento, de ampliación de los que son los colectores primarios o vivienda resolviendo con la municipalidad de los colectores secundarios. Pero eso no resiste. Nuestro Estado es un Estado que tiene límites desde el punto de vista económico y por tanto tenemos que buscar soluciones más integrales que aborden todos los aspectos sociales, los aspectos económicos, los aspectos de infraestructura. Nosotros estamos disponibles a seguir trabajando en esta materia, a enfatizar esto. Nosotros tenemos un aumento significativo en materia de inversión, de lo que significa desembanque de ríos, canalizaciones, defensas fluviales, pero insisto en esto hay que acompañarlo con un estudio adecuado de cómo se está comportando la naturaleza. Si solamente reaccionamos y no empezamos a pensar en largo plazo de forma más estratégica, y para eso hay que desarrollar estos estudios que hoy día nosotros estamos impulsando directamente por el Ministerio, en acuerdo con universidades, con la Universidad Austral, estamos trabajando este tema porque, insisto, resolver la coyuntura obviamente es importante para dar respuesta a la ciudadanía a lo que sufre, pero tenemos que pensar en futuro. Ojalá que sea una mirada de Estado y no tan de este gobierno o el otro o el que venga, el que ya estuvo, que sea una mirada de Estado finalmente, sino poco y nada se avanza. Sí. Así es. Hugo Cautivo, Seremio de Obras Públicas, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Bueno, y un saludo a todos los auditores, siempre permanente, lo decimos, nuestros mensajes van a través de la radio, de acá del canal, porque sabemos que mucha gente los escucha, los ve, y sobre todo en momentos en que la gente necesita seguridad, el mensaje de información es vital. Muchísimas gracias. Pausa, no se vaya, seguimos con más.
Estás viendo Noticias Mediodía,